Bueno, tenemos a Alexandro Maesti, es uno de los lanzadores más reconocidos en la historia del béisbol italiano, el primer pitcher formado en Italia en jugar profesionalmente en Japón. Es una referencia para muchos atletas jóvenes, logró muchas cosas en Japón como tal, que es una liga súper profesional, sino que viene de un país que no es beisbolero, que es Italia. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre tu carrera y lo que fue la nutrición dentro de tu carrera profesional. Y si por alguna razón no te viene alguna palabra en español, me la dices en italiano, inglés o tira el japonés también. No, lo primero que te quiero preguntar es, durante tu etapa como atleta, pues como pitcher, ¿cómo puedes describir cómo era tu alimentación? Mira, si tengo que ser honesto, Honesto, cien por eh, ciento la realidad. mi alimentación no era tan disciplinada, Ok, quizá como debía haber sido. ok, Más que falta de voluntad, era falta de conocimiento, ok, ¿sí? ok. Sí, Porque yo sabía distinguir entre lo que eran los alimentos sanos y lo que no eran sanos, entiendo. pero no sabía bien cómo combinarlo, Ok, ¿ok? ok. Sabía que la verdura, la fruta, todas esas cosas eran buenas para mí, pero sinceramente no me gustaban mucho. O por ejemplo, con la ensalada, me acuerdo que para que me gustara, le echaba salsa. Por ejemplo, en Salsa. Estados Unidos me gustaba echarle la salsa ranch, ¿ok? Salsa ranch, ok. Es Sí, ranch, entiendo. la que se usa en Estados Unidos. Ok, ok, ok. Después nada, por suerte nunca fui fanático de la comida frita o de la bebida gaseosa, los jugos azucarados, entonces en eso quizá tuve suerte porque siempre fui muy de agua y lo sigo Oh, haciendo hasta el día de hoy. ok. Sé que eso es bueno. Sí. Pero nada, la verdad, cuando yo firmé, cuando fui a Estados Unidos, eran otro tiempo. Me acuerdo que en Sprint Training casi siempre nos daban un sándwich al mediodía. Eso es lo que había de Y comida. ya, un sándwich. Y ya, un sándwich. O Y sea, si pero tenía suerte, era un sándwich que te gustaba. era un sándwich cuando tú salías del juego o antes del juego o... Bueno, tú sabes que Sprint Training entrena en la mañana, después había como una pequeña pausa, se comía algo y después se iba a jugar a la tarde. Sí, 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 sí. Y lo que había para comer era un sándwich. Era Yo un cuando sándwich. fui a Estados Unidos con los piratas, hay como mucha comida, uno puede elegir lo que quiere comer, al tiempo no. Iba a comer a veces a los fast food porque, bueno, sabía rico, era rica la comida, era barata, era económica, Por este, uno no exacto. tenía mucho dinero. Y también me acuerdo que los primeros años todavía no hablaba muy bien el inglés, entonces se me hacía fácil pedir la comida porque había la figura, entonces decía, bueno, quiero eso. Y pedías Pero yo sabía que eso no era bueno para mí. una hamburguesa, un Tú hot sabes dog. Taco Bell, Oh, Taco Taco Bell. Bell. Sí, sí. Había uno cerca del hotel y casi siempre me iba a Te ibas a comer. lo seguro, a lo que conocías. Me Por un iba a lo factor, seguro, pero exacto, por un factor cultural también y de idioma. sí, sí, sí. Sabía que esa no era la comida justa para un atleta que pasaba todo el día entrenando, pero a veces me iba a lo más fácil. Yo conozco un poco la cultura italiana porque mi papá viene mi abuelo era italiano. ¿Cómo es este proceso que tú viajas, por ejemplo, a Japón, a Estados Unidos, como estabas comentando? Y la cultura italiana como tal es muy fuerte en sentido gastronómico. O sea, Ujú. se come de una forma bien peculiar y salirse de esos estándares es bien difícil para el italiano como tal. ¿Cómo fue, por ejemplo, llegar a Estados Unidos, llegar a Japón y encontrar que, no sé, en Japón incluso la forma en que comen es súper diversa? ¿Cómo te manejaste tú? ¿Sufriste ese proceso? Cuéntame un poquito de eso. No, te digo la verdad, ese proceso por suerte nunca lo sufrí tanto. Casi siempre encontraba algo que me gustaba, la verdad. Eso no fue difícil. Pero sí, más que nada los primeros años cuando fui a Estados Unidos, que uno tenía mucho dinero, entonces se iba a lo más fácil, ¿sí? Sin Claro. pensar tanto en lo importante que era la comida. Claro, Eh, no te fijabas en lo nutricional como tal, sino esto sabe rico, me gusta, me quita el hambre y listo. exacto, y es fácil de pedir. Y es fácil de pedir, exacto. Sí, Burger, please. Y eso era todo. exactamente. ¿Cuántos años más o menos fuiste pitcher? Así a nivel de No. élite profesional. Bueno, firmé a los 20 años y terminé de jugar a los 35, 15 te diría. Sí. Justamente antes de subir a la loma, antes de salir al bullpen o
lo que fuese tu rutina. Pero antes como tal de pichar en un juego, ¿cuál era tu rutina nutricional? Si tenías, comías un plato de pasta, por ejemplo, siendo italiano, te comías un panino, no sé, un ponqueto con Nutella, lo que sea, sé honesto. Yo lo que quiero es mostrar la realidad y bueno, si te comías 5 kilos de pasta, no pasa nada. La verdad, siendo italiano, culturalmente, siempre nos enseñan que antes de competir hay que comer pasta. Y entonces, cuando yo podía, yo lo hacía, pero quizá a veces me pasaba y comía demasiado pasta. Ah, Y sentía antes del juego como que me sentía pesado, claro, no sé, no sé, como que la justa energía que yo necesitaba no estaba ahí. Y entonces a veces yo pensaba que quizá eso era ansiedad, pero ya, después me di cuenta con el tiempo era que la pasta. también la comida. No, si tú comes mucha pasta, después es normal, que como que Sí, claro, claro, te da claro. ese bajón después, ¿no? Exacto. Ajá. Pero nuevamente, eso era más por no saber bastante Claro, sobre lo que me hacía. conocimiento. Conocimiento. No, la otra cosa que también me pasó era ser supersticioso, se dice. En Sí, español, ¿cómo se dice? sí, igual. Supersticioso. Ajá. Bueno, si tenía un juego donde me iba bien, al día siguiente iba a comer lo mismo porque pensaba que, bueno, era la comida que me había... No, gracias a la comida yo Sí, había sí. jugado bien. Entonces a veces iba a comer en el mismo restaurante la misma comida. Entiendo. Bueno, es parte de la rutina, como tú lo dices. Y por ejemplo, comías pasta y siempre comiste pasta. O sea, nunca lo cambiaste, que por ejemplo, no sé, un arroz, un plátano, bueno, un pan siendo italiano, una pizza, o siempre fue pasta. Y la pasta No, no, tenía algún no. tipo de salsa, tipo una pasta carbonara, una puttanesca, una Sí. matriciana, o Quizá era por pasta ahí blanca. cambiaba, quizá por ahí cambiaba. A veces en blanco, a veces cambiaba, le echaba cosas diferentes. Después cuando me fui a Japón empecé a comer mucho más arroz y el arroz me encanta también. El día de hoy yo casi nunca como pasta, Ah, de casi verdad. siempre arroz. Como Como italiano. pasta una vez cada cuánto, de Ya. verdad, pero cada cuánto. O sea, que y hoy en día consumes más arroz como tal. Hoy en día yo estoy comiendo mucho mejor de lo que comía cuando yo era jugador. Que Hoy cuando... me siento con mucha más energía, nunca me siento con esa cabeza pesada. Ya, entiendo. Sí. Con la experiencia que tienes hoy y lo que has conocido sobre nutrición, sea poco, sea mucho, ¿hay algo que te hubiera gustado saber antes sobre nutrición durante tus años como atleta, como pitcher? Sí, me hubiese gustado tener a alguien, por ejemplo, como tú. Antes no había nutricionista en el equipo, nadie te hablaba de comida y ahora tener a alguien que sabe sobre la nutrición es demasiado importante. Me sería gustado mucho tener a alguien así para hacer preguntas y para entender cómo usar esa herramienta también para tener más resultados, sentirme mejor durante los juegos y los entrenamientos. Pero nuevamente, es algo que estoy haciendo hoy. Yo estoy comiendo mucha más verdura, mucha más fruta. Hoy lo estoy haciendo, pero cuando era jugador, lamentablemente no lo hacía. No, claro, yo entiendo. Y puede ser, o sea, lo que pesa al final del día y lo que tiene importancia es tener conocimiento porque de alguna manera tú lo transfieres. Si tú tienes un hijo el día de mañana que vaya a jugar o un vecino, un compañero, ya tú sabes que le puedes decir, le puedes compartir un poco del conocimiento nutricional porque es parte de la rutina de un atleta de alto rendimiento. Exactamente. En Italia, por ejemplo, Sí. cuando tú eres atleta o estás en una agencia o estás en una academia, cómo se ve un plato italiano, por ejemplo, un desayuno, un almuerzo de un atleta? El desayuno italiano, la verdad, es un cappuccino, que El sería café con cappuccino leche. con Creo que todo el ponqué. mundo conoce el cappuccino. Y muchos hacen el desayuno dulce. Entonces, una pasta con crema, no sé si es un croissant, como se Sí, diría en ah, Francia. Mucha gente come así. Yo te digo la verdad, si como así, uno no me gusta el dulce, no soy muy de dulce tampoco. Pero después de 30 minutos ya tengo hambre. ok. Yo siempre en la mañana como huevo, Ok, a veces también con arroz, a veces con pan, con avocado, aguacate, avocado. aguacate. Sí. Y con eso me doy cuenta que puedo llegar hasta el almuerzo fácil, sin problema. Pero en Italia hay esa cultura de tomarse un cappuccino, un café y una pasta algo dulce. Los italianos casi siempre desayunan así. Y por ejemplo, de almuerzo, puede ser pasta, puede ser Sí, la pizza y la cotoleta de sí, la pollo, pasta la verdad es algo muy común. muy común. Más que nada en el almuerzo, sí. Y también por Sí. lo económico, ¿no? Me imagino, o sea.
Es económico Sí, un platico de pasta. la verdad que es una comida rápida, rica y también económica. Ya. Así que sí, sí. Y es muy cultural la pasta acá. Sí, bueno, Ah, sí, exactamente. sí. Maestri, para finalizar, un consejo que le quieras dar más que todo a los jóvenes, pues, que es el público al que yo quiero impactar, un consejo a nivel nutricional y un consejo a nivel de manera general que quisiera dejar aquí grabado para ellos. No, bueno, yo creo que ya si tienen el chance de seguirte, están muy afortunados porque ya escuchar hablar de esa cosa como que uno toma más conciencia y lo otro, yo creo que estamos viviendo en un periodo histórico donde hay mucha información, que si uno de verdad quiere sacar lo mejor, ¿no? Desde uno mismo, puede encontrar la manera de hacerlo. Y viste que cuando uno llega a un cierto nivel, como que casi todos están aquí, ¿no? Porque la habilidad, hay mucha gente con habilidad, entonces están todos al mismo nivel y hay que encontrar la manera de hacer un pasito más para estar adelante de los demás. Y yo creo que la comida podría ser uno de esos niveles que uno puede subir, ¿no? Entonces nada, sería eso, más que nada. Tremendo. Muchas Gracias a te, gracias. Rocco. Gracias a te. Y fue tremendo, de verdad. Gracias, Mico. Un saludo.